Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de aula virtual del módulo de Química 1. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de configuración electrónica. Y bueno, me permito compartir la pantalla para presentar la información. ¿Qué es la configuración electrónica? Bueno, es la manera en la cual los electrones se ordenan en un átomo, en una molécula o en otra estructura física. La configuración electrónica se obtiene usando los números cuánticos. Chan Raymond menciona que la configuración electrónica es la manera en que están distribuidos los electrones entre los orbitales atómicos. Los números cuánticos, como ya hemos visto anteriormente, que es el nivel de energía principal o está representado con la letra N en minúscula, el subnivel de energía, que está representado con la letra L, el número cuántico magnético, que está representado con la letra M, y el spin, que está representado con la letra S. Son suficientes para indicar o para identificar por completo a un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. Se considera que el conjunto de los números cuánticos es el domicilio de un electrón dentro de un átomo. Y como podemos apreciar en la siguiente tabla, por ejemplo, en el nivel de energía 1, si conocemos que el número cuántico secundario vale 0, pues va a haber un orbital y en ese orbital van a entrar un máximo de 2 electrones. Recordemos que el número cuántico magnético, para cuando el número cuántico secundario vale 0, pues va a ser el mismo valor. Es decir, va a ser igual con 0 el número cuántico magnético. Y el spin, recordemos que cuando hay 2 electrones, uno debe de ser positivo, que va a valer un medio, o tiene un valor de un medio, y otro tiene un valor de menos un medio. Y la cantidad máxima de electrones para el orbital S son 2. En la siguiente tabla se explica más a detalle el valor para cada subnivel de energía. Por ejemplo, en el subnivel de energía que está representado con la letra L, tenemos que cuando vale 0 va a tener un orbital S y que recordemos que un orbital S tiene como máximo 2 electrones. Y bueno, su número cuántico magnético es 0. Cuando tenemos un valor en el subnivel L de 1, vamos a tener un orbital P, y ese orbital P va a tener una cantidad máxima de 6 electrones. El valor del número magnético es 1 y va a ir un rango de menos 1 a 1. Recordemos que en cada uno de estos valores, de menos 1, 0, más 1, van a entrar una cantidad máxima de 2 electrones para hacer un total de 6 electrones para este orbital P. Y así sucesivamente para los demás orbitales. Es importante tener en cuenta que el número máximo de electrones para cada orbital, bueno, en S recordemos que el número máximo de electrones son 2, en P el número máximo de electrones son 6, en D el número máximo de electrones son 10 y en F el número máximo de electrones son 14. En el valor numérico del número cuántico magnético, recordemos que cuando tiene valores mayores a 0, por ejemplo 1, 2 y 3, para la distribución de los electrones va a ir en un rango de menos a más. Cuando el número cuántico magnético vale 1, va a ir de menos 1, 0, más 1. Cuando el número cuántico magnético vale 2, va a ir de menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y así sucesivamente para el siguiente valor. Y bueno, es importante recordar que en cada uno de estos valores entra un máximo de 2 electrones para cumplir con la regla del número máximo de electrones para cada orbital. Vamos a ver también que el principio de exclusión de Pauli establece que no es posible que 2 electrones de un átomo tengan los 4 números cuánticos. En otras palabras, solo 2 electrones pueden coexistir en el mismo orbital atómico y deben tener espines opuestos. Y aquí lo podemos ver en la imagen. Deben de haber 2 electrones opuestos en cada uno de estos valores. Por ejemplo, si yo voy a tener aquí en la parte superior de la imagen, vamos a tener un valor de menos 1, 0 a más 1, ¿no? Que el número cuántico magnético, su valor es 1 y se trata del orbital P con valor de 1.
en el número cuántico secundario. Entonces, para distribuir estos electrones, que son en total 4 electrones, primero se distribuyen los electrones con un giro positivo y posteriormente con un giro negativo. Entonces, aquí se cumple lo que es el principio de exclusión, pues en el cual menciona que solo 2 electrones pueden coexistir en el mismo orbital y deben de tener espines opuestos. Aquí, como podemos apreciar, en el valor -1 va a haber un spin positivo y un spin negativo. Otra regla muy importante es la regla de Hunt, en el cual establece que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos. Y aquí podemos apreciar la configuración electrónica para el elemento carbón. Vamos a ver que en total va a tener 6 electrones distribuidos en cada uno de los orbitales. Recordemos que es importante tomar en cuenta los niveles de energía. Por ejemplo, el carbón va a tener 2 niveles de energía. Y tenemos en el primer nivel de energía un orbital S, y en el segundo nivel de energía también un orbital S, pero va a haber un orbital P. Recordemos que esto es debido a que, bueno, se tiene que cumplir con la regla de que se tienen que distribuir los electrones para cada elemento. Por ejemplo, si el carbón tiene 6 electrones, bueno, en el primer nivel de energía, pues se llena el orbital S con 2 electrones, pero en el segundo nivel de energía, pues igual está el orbital S con 2 electrones, pero como todavía faltan distribuir 2 más, entonces se toma el siguiente orbital, que es P. Pero recordemos que el orbital P tiene una cantidad máxima de 6 electrones, por lo que aquí ya no es necesario llenar los 6 electrones, sino nada más los 2 electrones faltantes para completar la configuración electrónica del elemento carbón. Y en ese sentido, pues bueno, se llenan primero los positivos, ¿vale? Y posteriormente los negativos. Y bueno, el principio de Aufbau menciona que los orbitales de menor energía se llenan antes que los de mayor energía. Si están disponibles 2 o más orbitales del mismo nivel de energía, un electrón ocupa cada uno hasta que todos los orbitales estén llenos. Y aquí tenemos el diagrama de Møller, en el cual menciona que van a haber 7 niveles de energía, y en esos niveles de energía, pues bueno, van a estar distribuidos los electrones de acuerdo a los orbitales, a la cantidad máxima que puedan entrar de electrones en cada orbital. Y bueno, vamos a tener que en el primer nivel de energía va a haber un orbital S, en el segundo nivel de energía va a haber un orbital S, pero también va a haber un orbital P. En el tercer nivel de energía va a haber un orbital S, un orbital P y un orbital D. Y en el cuarto nivel de energía va a haber un orbital S, un orbital P, un orbital D y un orbital F. ¿Cuál es la parte que se tiene que pues ir revisando de esta configuración electrónica? ¿Cómo vamos a ir nosotros distribuyendo los electrones para cada elemento químico de la tabla periódica? Por ejemplo, primero vamos a empezar con el primer nivel de energía, posteriormente con el segundo nivel de energía. Vamos a ver que al llegar al tercer nivel de energía con el orbital P, no vamos a seguir con el orbital D, sino vamos a bajar al orbital S en el cuarto nivel de energía para seguir precisamente el diagrama de Møller. Y en este caso, posteriormente, después del cuarto nivel de energía, se regresaría al tercer nivel de energía y, bueno, continuaría con el orbital D. Y así sucesivamente se tiene que ir leyendo o, bueno, tomando en cuenta esta parte de la configuración electrónica de acuerdo a el diagrama de Møller y, bueno, se tiene que ir realizando de esta manera. Es decir, se tienen que ir siguiendo las flechas, las líneas, como se mencionan aquí, para poder distribuir correctamente los electrones que de acuerdo al elemento químico en el cual se vaya a estar realizando la configuración electrónica. En la siguiente imagen podemos apreciar la configuración electrónica para el elemento carbono. Y bueno, aquí podemos ver el nivel de energía en la primera configuración electrónica, que tenemos que es 1s con 2 electrones. Y el 1, pues bueno, el número 1 es el nivel de energía, el orbital S y la cantidad de electrones, que es el superíndice 2.
Aquí recordemos que, bueno, los electrones están dentro del orbital S y así sucesivamente para la configuración electrónica en el nivel de energía número 2 para este elemento y también para el orbital P dentro del mismo nivel de energía número 2. Recordemos que para cada orbital se empiezan primero llenando lo que es los electrones con un spin o giro positivo y posteriormente los negativos. Como en este caso del elemento carbono tiene un máximo de 6 electrones, como lo podemos apreciar acá en la imagen, que es el número atómico que representa los electrones, pues bueno, el restante de los electrones se distribuye dentro del orbital P. Entonces, como podemos observar, el elemento carbono tiene, como les comentaba, una cantidad de 6 electrones distribuidos en sus dos niveles de energía, siendo su configuración electrónica en este caso 1s2, 2s2 y 2p con 2 electrones. Es importante también tomar en cuenta que para calcular los números cuánticos en cualquier elemento químico se utiliza la última configuración electrónica del elemento. Así los valores de números cuánticos para el elemento que estamos utilizando como ejemplo, que es el elemento carbono, pues bueno, vamos a tomar su última configuración electrónica y decimos que es el nivel de energía 2, el orbital es P y la cantidad de electrones son 2. Entonces, de acuerdo a su última configuración electrónica, el número principal, que es N, pues sería 2. El subnivel que indica el orbital, pues va a ser P. El número cuántico magnético, esto es de acuerdo a la distribución de los electrones. Y aquí tenemos en la siguiente imagen que recordemos que el número cuántico magnético en el subnivel de energía, el orbital P es 1, por lo tanto va a tener rangos de -1, 0, +1, va a tener rango negativo a rango positivo. Y bueno, en este sentido vamos a tener que al distribuir los electrones en esta última configuración electrónica, que tenemos que son 2 electrones, y vemos que para cada orbital, como comentábamos anteriormente, se llenan los electrones con un giro positivo, ¿no? De acuerdo al spin. Y bueno, vamos a tener que al distribuir estos 2 electrones en este orbital P, va a terminar el último electrón dentro de este orbital P en el número cuántico magnético igual con 0. Entonces, ese es el número cuántico magnético que se toma para esta última configuración electrónica del elemento carbono. Y bueno, vemos que el giro del electrón pues es positivo y su valor en el número cuántico spin es +1/2. Y bueno, recapitulando los números cuánticos para el elemento carbono, tenemos que el nivel de energía principal en el cual está su última configuración electrónica, que es 2 orbital P con 2 electrones, pues bueno, es el nivel de energía es 2. El subnivel es P, el número cuántico magnético, recordemos que se toma el último electrón, en donde se distribuye, en este caso queda en el número cuántico magnético 0, porque va de un rango negativo, -1, a un rango positivo, +1. Y el giro del electrón es +1/2. Vamos a ver aquí algunos ejemplos sobre la configuración electrónica para el nitrógeno, que tiene 7 electrones, y que están distribuidos los electrones de acuerdo a la cantidad máxima de los electrones que entran en cada orbital. Y bueno, aquí podemos observar los 7 electrones distribuidos en los 2 niveles de energía de acuerdo a los orbitales en los que tiene este nivel de energía. En el caso del primer nivel de energía solamente hay un orbital con S. Para el nitrógeno, en el caso del segundo nivel de energía, para el nitrógeno, pues bueno, tenemos que tienen 2 orbitales, un orbital con S y un orbital con P. Y aquí se distribuyen los electrones para el elemento nitrógeno. Asimismo, para el elemento oxígeno, vemos también la distribución de los electrones. Aquí en el elemento oxígeno ya podemos ver que al llenarse completamente los valores, los rangos de valores en el caso del orbital P para el elemento oxígeno, vemos que de acuerdo a la cantidad de electrones, como son ya 8 electrones, pues bueno, vamos a tener ya un valor de electrón con un giro negativo, ¿no? En el caso del orbital P. Es importante siempre tomar en cuenta
este tipo de situación, porque pues ahí es donde vamos a ver la parte de los números cuánticos para el spin, ¿no? Que en este caso su valor ya es negativo. Esto sería todo con respecto a la información de configuración electrónica. Les agradezco mucho la atención y les deseo una excelente tarde.